Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios hermosos en Spotify, en Instagram. Que estamos de vuelta bueno, con toda la energía del portal precioso del día de ayer. Y encaminándonos al trabajo personal, corazones, a no perder el enfoque, preparando el terreno para nuestra siguiente serie, que aunque creas que no es para ti, todo va a tener que ver para ti en algún área. Y el tema del día de hoy es absolutamente crucial e importante para que nosotros comprendamos mucho más allá nuestra programación y que sin duda ha sido moldeada por un entorno a lo que le llamamos las generaciones, que tienen nombre, y hoy vamos a entender, según la investigación que realicé, para que comprendamos cuál es la programación que se ha recibido dependiendo de la generación en la que te tocó nacer. Mi intención básicamente es que comprendamos muchísimo más desde nuestros bisabuelos. Fíjate qué ambicioso es el proyecto del día de hoy, ¿eh? Desde nuestros bisabuelos, nuestra propia generación y hasta nuestros hijos y nietos. Que entendamos todos estos más o menos 150 años en los que voy a ambiciosamente hacer este recorrido. ¿Por qué, corazón? Porque esto yo me lo encuentro muy seguido, ¿no? Pero más de lo que te imaginas. Temas con empresarios en donde lidian, es que los millennials no sé qué, y luego tengo a los millennials y es que mi jefa es una old fashion, que mal rollo, y es que no entiende, y es que voy a entrar, o sea, en dos canales distintos, y tenemos que entender que mucho más allá de esta conducta que no entendemos, tanto de las generaciones hacia arriba o hacia abajo, tenemos que entender qué es lo que nos ha moldeado y programado, ser conscientes de ello para que ahora tomes conciencia de qué es lo que tienes que desprogramar en ti, tomando conciencia. Ahora bien, esto es muy importante también comprender cuando hemos sido criados por generaciones que no son la que les toca criarnos, es decir, cuando hemos sido criados por abuelos o bisabuelos, porque evidentemente ya te vas a dar cuenta el día de hoy, la programación en todas las áreas de su vida en que se va a ver permeadas en esas exigencias. Luego también, como existe algo que se llama transgeneracional, necesitas ser consciente y darte cuenta qué conductas tienes que has heredado hacia tus hijos o que tú tienes que no corresponden realmente a tu generación, sino que a través de estas lealtades has llevado a tu vida diaria, que son copia o lealtad de la generación anterior. Y vamos a hacer un recorrido amplio, porque en realidad, si nosotros hacemos hoy una pausa, y esto desde luego, como te comento, va a ser muy importante para la serie que sigue, porque desde ahí vas a ver las necesidades y las perspectivas desde las cuales las personas de diferentes generaciones pues vemos la vida y vemos nuestro mundo, ¿verdad? Así que por favor, vamos a entender a partir de ahora que a través de las generaciones que nos han programado, nuestra vida entera, nuestras creencias, la forma en la que nos manejamos en el dinero, en las relaciones de pareja, incluso hacia la tecnología,
No son elecciones libres. No, hay una ingeniería que ha moldeado este tipo de cosas. Son el resultado de una programación absolutamente brutal que ha sucedido básicamente en los primeros años de vida hasta los 20 años de edad. Entonces nos vamos a ir en esa secuencia de esos 20 años, en los que estamos secuestrados, vamos a decir, por esta prisión invisible a lo que le vamos a llamar una generación, y vamos a vivir un choque constante con todas las personas que nos rodean. Así que, por favor, es importante que rompamos nuestros juicios, nuestra cerrazón, ¿verdad? No es que nuestra abuela o nuestra madre, dependiendo de la edad que tenga, pero generalmente lo hacemos hacia la abuela, no es que la abuela sea lenta, es que es el resultado ella de la escasez. No es que nuestro jefe sea old fashion o anticuado, es que es el producto de una crisis económica que lo obligó a valorar la estabilidad. No es que nuestros hermanos pequeños sean flojos, sean perezosos. Es que son esclavos de una tecnología que los moldeó antes de que aprendieran siquiera a sumar. Así que en este podcast vamos a tratar básicamente de desmantelar dicha programación que a través de estas generaciones vamos a ir entendiendo. No vamos a hacer, vamos a decir, una radiografía social. Vamos a hacer un estudio antropológico en este podcast para que entendamos cómo las generaciones son la matriz mental en realidad que controla nuestras decisiones y sobre todo lo más importante, que nosotros consigamos liberarnos de ellas para entender la realidad y comenzar, bueno, pues por el principio. Vamos a hablar de esta generación que se llama la generación perdida. Aquí correspondería más o menos a nuestros bisabuelos. Mi bisabuela nació en 1889. Esta generación perdida nació entre 1883 y 1900. Es, vamos a decir, esa gente rara, esa persona adelantada a su tiempo, que vivió en un desapego porque esta generación vivió tiempos sumamente turbulentos. Su programación se basa en la desilusión existencial absoluta, corazones. Tantas revueltas en el mundo. Si en ese entonces hubiera habido redes sociales, todo su feed estaría preguntándose si realmente se necesita atacar a otro país, si realmente necesitamos otra guerra mundial. Esta generación perdida creció en la devastación de la Primera Guerra Mundial. Recuerda las historias de tus abuelos y bisabuelos. Estas personas se enfrentaron de lleno a la Gran Depresión, a la carencia. Esto generó en ellos un cinismo absoluto, porque para ellos el progreso técnico, o sea, la evolución técnica y tecnológica, era una mentira cruel y absoluta. Era una fachada detrás de la cual solo podía existir pérdida, dolor, abuso. Esta generación fue programada absolutamente para la supervivencia, pero también para la pregunta más amarga que se pudieron haber hecho. ¿Vale la pena realmente este progreso? ¿Realmente esta realidad es muy frágil? Estas personas fueron las primeras en sentir una profunda traición de su sistema. Se dieron cuenta que al final del día ellos son carne de cañón. De las cenizas absolutas de la nada surge la generación mayor, nacida entre 1901 a 1927, que digamos ahí nació mi abuela. Estos son llamados también los robustos. Estas personas tuvieron que madurar mucho antes de su tiempo, se casaban muy jóvenes, muy pequeños, porque simplemente no les quedó otra opción. Su programación es la absoluta resiliencia
implacable, ¿no? Esa psicología absoluta de la escasez en la que se vivió. Y bueno, si crees que tú tienes problemas hoy, imagínate sobrevivir al colapso de la economía mundial solo para luego enfrentarte después a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era pérdida tras pérdida tras pérdida, ¿no? La mayor guerra de la historia la vivieron ellos, en donde no solamente en este entorno se genera el miedo, no, también se genera un trauma intergeneracional porque su sistema de creencias está absolutamente anclado a que nada, nada debe desperdiciarse, ni un solo recurso y ni una sola oportunidad, ninguna sola opción. Por eso es que estas personas guardan las cosas, las acumulan, guardan las bolsas de plástico, las grandes, las chiquitas, los envoltorios, las cajas, los recuerditos. Desconfían de las cosas que llegan fácil, como el crédito fácil, porque para ellos la ocupación, vamos a decir, su multitask era estar las mujeres cuidando de los niños, aseando la casa o arando la tierra y escuchando por la radio las noticias. Mientras escuchaban estas historias por la radio, ellos fueron los primeros, vamos a decir, milusos de su tiempo, ¿no? Porque ellos son la generación que fueron obligados a reparar absolutamente todo, con todo el ingenio. Es ahí donde surge este dicho, hablando de los dichos en México, que todo lo arreglamos, el país del alambrito, ¿verdad? Dame un alambrito y el mexicano arregla cualquier cosa, sacando gala de sus ingenios y sin recursos. O sea, el código de esta generación, su código mental es la antifragilidad. Es decir, si algo se rompe, nada se tira, todo se arregla, todo se compone, ¿no? Esta generación nos legó el valor del trabajo duro y sin quejarse, porque para ellos, pues el futuro era algo que se construía con sus manos. El futuro era algo que se arreglaba y se componía solamente con su voluntad y con sus manos, no con un clic, que evidentemente no había redes sociales ni wifi, pero sí tenían un espíritu absolutamente inquebrantable, que son lo que le permitió reconstruir el mundo. Y luego aparece la misteriosa generación silenciosa, nacida en 1928 y que abarca a 1925. Perdón, 1945, repito, de 1928 a 1945. Fíjate, mi papá, paz descanse, era del 43, pertenecía a esta generación. Ellos son los maestros, fíjate cómo entiendo ahora a mi padre, ellos son los maestros del perfil bajo, los que fueron programados para la prudencia, para la estabilidad y para la represión emocional por absolutamente encima de todo. Crecieron a la sombra de la depresión y de la guerra. Su infancia fue la lección más constante de que el sistema te puede aplastar en cualquier momento. Vivieron la amenaza constante del conflicto nuclear, que lo que reforzó es su necesidad de conformarse con las normas sociales. Su código es: mantente fuera del radar del sistema, de la policía, mantente fuera del radar del gobierno, mantente completamente alejado. Esta es una forma de defensa psicológica, evidentemente por lo abusadores que podrían haber sido los sistemas. Y mira, su defensa psicológica es: si no llamas la atención, la crisis no te ve. Mientras otras generaciones protestaban, la silenciosa prefería mantener la cabeza baja y, bueno, pues construir una vida bajo el sistema, respetando las reglas, desde luego, respetando la autoridad, pero este respeto a la autoridad no era admiración, sino un mecanismo de supervivencia aprendido del caos, ¿no? O sea, estos te ven, se aprovechan de ti. Haz de cuenta que ellos estaban en el modo avión, ¿no? Siempre presentes, pero en silencio. La generación que no se manifiesta en su presencia, no da el ruido, permanece viva.
sentando las bases económicas, obviamente ellos, para un auge, sin esperar en absoluto ningún reconocimiento ni aplausos, ¿verdad? Y bueno, este silencio, de este silencio absoluto, de esta bajo perfil, de este mantenerse al margen de su sistema, no por respeto dijimos, sino por supervivencia, entonces llegan los estruendosísimos baby boomers. Ellos nacieron entre 1946 y 1964. Ahí ya llegó, por ejemplo, mi mamá, y ahí van a ver ustedes generacionalmente sus tíos, etc. Los baby boomers, que llegaron hasta el 64, son los hijos de la prosperidad, vamos a decir. Su programación es el optimismo absoluto. La misión y la creencia es la posibilidad de cambiar el mundo. Su psicología se basa en la expansión perpetua. Crecieron con la idea de que la vida solo iba a ir siempre mejor y que sus hijos vivirían mejor que ellos. Vieron la televisión nacer a color y la llegada de, entre comillas, del hombre a la luna, y les dio esta sensación de que la tecnología y de que la ciencia, pues al final iba a resolverlo todo. Entonces, compraron su primera casa jóvenes con una sola fuente de ingresos y lograron de alguna manera esa tan añorada estabilidad. Y bueno, su frustración moderna es muy palpable. No comprenden por qué las viejas reglas del trabajo duro y de la lealtad ya no funcionan en un sistema que para ellos mismos pues ayudaron a construir, ¿no? Y lo defienden. Cuando les hablas de la economía colaborativa o de la crisis climática, siempre su programación les dice que es un problema temporal y que desde luego se resolverá con una nueva tecnología, con un nuevo sistema, porque su código interno no acepta la derrota o el estancamiento, son los echadísimos para adelante. Después, ahora sí, corazones, aquí entramos la mayoría, no todos, pero la mayoría de la manada cuántica. Aquí es donde empezaron a llegar las semillas estelares, la generación X. Somos los que nacimos entre 1965 y 1980. Esta es la generación puente, vamos a decir. La generación puente, que es lo delicado del asunto. Esta programación se basa en la independencia, en el cinismo defensivo y en la absoluta autosuficiencia. Nosotros crecimos en un entorno de crisis petroleras, de alto desempleo y crucialmente, desde luego, levanto la mano, crucialmente con el aumento de los divorcios. Entonces el sistema de la familia tradicional se rompió y el Estado no acudió a nuestro rescate en absoluto. Esto nos forzó a ser absolutamente autónomos, pero también a desconfiar de las grandes instituciones. Nosotros fuimos la generación de la llave colgada en el cuello, que llegábamos de la escuela a casa solos, prendíamos la televisión. Y ojo, no solamente la televisión durante la semana, sino los domingos con el Chabuelo y con el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Etcétera. La televisión realmente fue nuestra niñera. Vivimos en el umbral entre lo analógico y lo digital. Nosotros nacimos con cables y vimos al mundo convertirse wireless. Nuestro código es haz las cosas por ti mismo. Y en los 90 nos enfrentamos a la crisis existencial impresionante, ¿no? Empleos temporales y sin sentido, a pesar de tener títulos. Y esto alimentó pues esta cultura grunge, el hastío, la necesidad de sublimar el sufrimiento que se llevó a la música, que se llevó a las adicciones, al arte, en muchos sentidos. En el trabajo siempre se va a preferir en la generación X la autonomía y siempre vamos a desconfiar de las jerarquías. Exigimos que nuestra labor tenga un significado y no buscamos fama, buscamos autenticidad porque sabemos que la fama realmente es muy fugaz.
como cuando vimos nacer el MTV, ¿no? Que pasaban las canciones y se iban. Somos la gran generación invisible, pero que silenciosamente construyó la infraestructura del Internet. Y a continuación, señoras y señores, llegan los millennials. Esta generación Y, nacidos entre 1981 y 1996. Son la primera generación verdaderamente digital programada para la adaptabilidad y la experiencia. Vivieron el ataque del 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008 y lo que pulverizó las promesas económicas que les hicieron, su programación colapsó. El sistema les dijo, estudien, endeúdense, serán ricos, pero en realidad les mostró lo contrario. Esto los obligó a priorizar los viajes, la experiencia, vivir la experiencia siempre sobre la posesión. Y la gran frustración de los millennials actual es el choque entre la promesa de la tecnología y la dura realidad económica, corazones. El tener que sostener una vida económicamente en donde, a diferencia del pasado y de los baby boomers, y aquí está el problema con los millennials y la falta de comprensión hacia los boomers, que serían los padres y los abuelos. Vivimos nosotros, porque es muy fácil decir, los jóvenes lo tienen todo muy fácil y son flojos y no hacen nada y no hicieron patrimonio y no hacen, claro, es que nosotros estamos viviendo, estamos hablando ya de los millennials, ni siquiera de mi generación X, ellos que estábamos más adaptados a este trabajo duro, como bueno, los millennials están enfrentando en este momento a un costo de la propiedad privada 1000% mayor a lo que se enfrentaron la generación de los boomers. Los millennials están enfrentando a un arrendamiento 50 veces más, 50% más caro que las generaciones anteriores y un 1200% mayor el costo de la educación, esa que les prometieron que les iba a hacer ricos. Están cableados los millennials están cableados para la inclusión y el cambio social, pero cargan con una mochila de deudas enormes. Son la generación que introdujo el trabajo con propósito como un requisito para su vida, ¿no? Porque han visto que el trabajar solo por dinero, pues no funciona. Llegamos entonces, corazones, a la generación Z, a los centennials, nacida entre 1997 y 2012. Son los nativos digitales, estos puros programados para la conectividad omnipresente y para la inmediatez. Su cerebro fue moldeado por el algoritmo de YouTube, de TikTok. Nunca han conocido un mundo sin Wi-Fi. Su lenguaje son los memes, los stickers y la información de los microcontenidos. La tecnología no es para ellos una herramienta, es una extensión natural de sí mismos. Son expertos en el manejo de múltiples pantallas, valoran la diversidad y la inclusión, pero aquí viene la trampa y es la parte más oscura de su programación. Es la trampa del sistema dopamínico, es decir, es lo más vulnerable del hackeo de la inmediatez, porque hay ahorita una epidemia silenciosa de déficit de atención en esta generación porque están expuestos a una sobresaturación de información de corto tiempo y de gran estimulación que reduce su capacidad de concentrarse. El riesgo de la hiperconectividad está enfermando. No es solamente distracción, sino el deterioro absoluto de la salud mental de las edades tan cortas en las que estamos viendo esta generación deteriorarse. La ansiedad, la depresión, la necesidad constante de aprobación, marcada por los likes, por la comparación con vidas absolutamente irreales que les muestran las redes sociales, es el secuestrado por la atención por la parte de las redes sociales. O sea, esta generación es el rehén verdadero de las redes sociales y el drama de su generación, de los centennials. Y bueno, pues ya estamos viendo en este futuro cercano lo que va a devenir.
Después llega la generación alfa, nacida a partir del año 2013. Su programación es la inmersión tecnológica absoluta y total y la realidad aumentada. La inteligencia artificial ya es su norma. Su cerebro está cableado para interactuar con interfaces que no tienen cuerpo físico y así lo comprende. Lo que plantea el desafío existencial para la diferenciación de esta generación es entre lo real y lo virtual, porque ellos son los que prácticamente van a entrar duro y tendido con los metaversos. Entonces, esta diferenciación va a ser su reto. Si les pides que te imaginen un mundo que no tiene wifi, pues obviamente para ellos es pues como si jugaran con juguetes de plástico y te van a preguntar que no necesitan cargadores, pues como los que jugamos nosotros, ¿no? Los X. Bueno, ellos van a crecer resolviendo problemas globales, no más con aplicaciones y software, sacando deducciones con las aplicaciones como ya lo vemos con ChatGPT, etcétera. Ellos están diseñando su futuro con un nivel de tecnología que ni siquiera nosotros hoy nos vamos a poder imaginar. Y finalmente la teoría futurista, ¿no? Aquí es donde se pone bonito. La generación beta. Ellos van a nacer, corazones, ¿a partir de qué año crees? Del año 2026. Empieza la generación beta naciendo a partir del año 26, que serán nuestros nietos, y este es, vamos a decir, es la generación que hace corte. Por eso a la generación beta que nacerá el año que entra empezará, es a la que se le va a llamar generación de corte porque va a vivir hasta el siglo XXII. Su programación es la adaptabilidad constante y la integración tecnológica responsable, porque ellos van a ser criados por los millennials o los centennials, los que van a sugerir pues una educación digital mucho más consciente debido al exceso que han vivido estas dos que te acabo de mencionar, con límites y con un enfoque en la seguridad. Digo, yo ya lo veo en mi hija y en otras personas en que ellos mismos reducen el uso el consumo del teléfono, ¿no? El consumo de los tiempos, ¿no? Y evidentemente eso harán con sus hijos, porque esta generación alfa será la generación del crecimiento perpetuo, crecer, 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 la tolerancia a los riesgos y la IA será su compañero de juegos, su compañero de trabajo, su amigo y su riqueza, sorprendentemente, no se va a concentrar pues en los países de altos ingresos. Serán la generación más urbana de la historia, van a crecer con gadgets implantados a su cuerpo y la realidad va a comenzar a entrelazarse entre la tecnología y el punto de ser, al punto de que va a llegar a ser indistinguible. Pero bueno, desde luego para reescribir este código, lo primero que tenemos que hacer es hacia dónde vamos, corazones. Hacia dónde estamos entendiendo que estos programas que forman parte de la realidad cotidiana van a tener un desenlace y un devenir en la siguiente generación, de las cuales todos somos copartícipes por las decisiones que tomamos todos los días. Piensa, por ejemplo, en el campo laboral, ¿no? Es un campo de batalla. Cuando tienes a un baby boomer o un Gen X que te acusa de falta de compromiso y no te está atacando a ti, en realidad está defendiendo el código que le programó a su supervivencia porque aprendió que durante la escasez se crece. Para el boomer el trabajo no es solo un medio, es un sacrificio que garantiza estabilidad, que lo importante es la estabilidad. Y bueno, pues su cerebro ha sido programado y asocia largas horas de trabajo y lealtad corporativa con el éxito y con la seguridad, porque sus padres lucharon por obtener esa seguridad silenciosamente. Ahora, contárselo esto a un millennial o a un genita cuando exigen flexibilidad, estas generaciones exigen flexibilidad, propósito, un equilibrio entre el trabajo y la vida. Su cerebro está huyendo realmente del código de error. Y aquí es muy importante, no estamos diciendo aquí que nadie esté bien o que esté mal.
Lo que tenemos que entender y comprender es desde qué momento de ingeniería social ha sido programado cada quien y cuáles son los excesos entre ellos, ¿verdad? Como te decía, su cerebro está huyendo de un código de error. El fracaso de la estabilidad para esta generación de los millennials, el fracaso de la estabilidad, porque ellos vieron a sus padres, boomers, construir con lealtad empresas que luego los despidieron en recesiones y les dieron una patada para su casa a la depresión. Entonces aprendieron que la lealtad es una ilusión y que el activo más valioso es la libertad y la experiencia. Por eso el código de sacrificio del boomer choca frontalmente con el código de propósito del millennial. No es pereza, es un mecanismo de defensa distinto ante la misma realidad, porque ¿qué crees? De inestabilidad económica hemos estado siempre, corazones, que se llama programa Matrix. Y bueno, pues este choque se cristalizó en un fenómeno mediático viral que se llamó boomer, ¿no? Que este no es solamente un insulto, sino fue la generación Z y millennial diciendo en una sola frase, tu código es absolutamente obsoleto y estás infringiendo mi capacidad de solucionar problemas actuales. Entonces es la tecnología, en este caso, vamos a decir, las aplicaciones, el Wi-Fi, las redes sociales, el empoderamiento a las generaciones más jóvenes para desafiar esa rigidez de la programación de sus mayores. Vamos a decir que es un grito de nuestro trauma personal, en donde, bueno, proyectamos en la otra generación lo que pensamos que no es nuestra realidad, pero pues con cuidado, porque al invalidar un código de riesgo se ignora el valor de la resiliencia y de la paciencia, dos virtudes predecesoras desde hace mucho que nos vimos obligados a dominar, y esto nos lleva al gran riesgo de la generación Z y alfa, la sobreexposición y fragilidad emocional. La generación silenciosa, o sea, la generación de mi papá, sobrevivió con la represión emocional. Ellos no expresaban nada. Cuando tú ves, no, es que mi mamá, su papá era una, claro, porque era su supervivencia. Cuando nosotros entendemos nuestro transgeneracional, entendemos por qué somos el devenir, la generación silenciosa. ¿Por qué se llama así? Porque no expresaba nada. El gen X usó el cinismo, pero el gen Z no tiene esos filtros. Su código está expuesto y vulnerable. Es el secuestro absoluto de la dopamina. Ahí está sus heridas de guerra. ¿Para qué quieres otras guerras? Mira, yo tengo seguido este tipo de conversaciones con personas que personas mayores de, no, es que ahora los jóvenes, bueno, es que eso han dicho en cada generación desde el Platón, ¿no? Que esta generación de jóvenes es la que va a llevar el mundo al colapso. Y nos aquí. Pero también lo hemos dicho de las generaciones más jóvenes, ¿no? No entendemos desde dónde surge la seguridad y esta necesidad que todo humano por supervivencia biológica busca, que se llama estabilidad económica, que al final en ninguna generación se ha conseguido. Por eso repetimos, cada generación tiene su reto. La herida de guerra de esta generación millennial y Z es la dopamina, porque el cerebro está constantemente estimulado por notificaciones, por likes, por inmediatez, y se va perdiendo la capacidad de tolerar la frustración, de tolerar el aburrimiento, de tolerar el silencio. Ese es el reto que estamos tratando nosotros de llevar con reprogramación, corazones. El entender que la distracción forma parte del veneno generacional. Entonces, la pérdida de la atención profunda lleva evidentemente a la falta de concentración y al aumento de la ansiedad, no por un fallo moral, sino por una consecuencia meramente neurológica directa de la arquitectura diseñada de esa manera de las redes sociales. Nosotros estamos perdiendo habilidades cognitivas, corazones, esenciales como memorizar los números. Antes memorizábamos la agendita completa, esa que venía entre dos imanes. No sabíamos el número de mi mamá, de mi abuela, de mi casa, de mi tía, de mi primo, de todos mis amigos,
traíamos los números aquí, ahora el teléfono no sabes ni cuál es el tuyo, ya no digas el de tus hijos. Le picas ahí al nombre y te lo marca. Las cuentas matemáticas, ¿no? Si no hay una calculadora no haces nada en la vida. Estas habilidades cognitivas esenciales, pues implican forzosamente una reflexión pausada, una empatía, sistemas más complejos porque son códigos lentos. Si entiendes que nosotros usábamos, estoy hablando de la Z, generación Z, nosotros usábamos códigos lentos que ahora el algoritmo Matrix ha decidido desechar. Entonces, corazones, para la generación beta, el juego será mucho más complejo. Van a crecer sin distinguir la realidad del holograma. Y miren que acabo de experimentar en China una realidad virtual dentro de un mausoleo, de un templo, de un sitio histórico, y es impresionante cómo puedes engañar al cerebro y sentir que vas a dar el escalón, que hasta te puedes caer. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene sentidos que guiados por los ojos te van dando este equilibrio, ¿no? Entonces, fíjate, entonces esta generación no va a distinguir qué es real y qué es holograma. Es cuando te he mencionado la siguiente, es cuando Matrix hace una vuelta de tuerca para hacer más complejo el juego. La siguiente dimensión de Matrix de la 3D es meternos a los metaversos, ¿no? Y si la generación alfa lucha por desconectar el iPad y la beta luchará por saber en dónde termina el metaverso y dónde empiezo yo, hasta dónde llega mi límite del yo, pues su salvación será la educación digital responsable que sus padres Z y Millennial les van a dar, espero yo, buscando activamente desprogramar la adicción y fomentar la mentalidad de crecimiento y la adaptabilidad constante. Hemos visto que el miedo a la escasez, que siempre ha sido parte de nosotros, el miedo a la escasez creó la fuerza. El miedo a la autoridad creó el desafío. El miedo a la inestabilidad creó la experiencia. Y el miedo a la desconexión está creando mucha ansiedad. Entender estas fuerzas es realmente nuestro único recurso, corazones. Porque el mundo necesita que dejes de ver las cosas, de ver a otras generaciones como enemigos. Necesitamos vernos como archivos históricos de ingeniería social moldeada por la matriz, que contienen evidentemente lecciones vitales, que cada generación ha tenido su reto, su aporte, porque la fecha de nacimiento pues no la vas a cambiar, o sea, es lo que aceptó nuestro contrato a esa generación, llegar ahí con los retos, con el trabajo que nos tocaba hacer, pero el tema es que hay que hacerlo. Pero si puedes, evidentemente, no cambiar tu fecha, pero desde luego que puedes reescribir todo eso que nos ha sido impuesto. Eh, y pues por eso la invitación el día de hoy es a que te analices y que entiendas qué programa es el que necesitas desactivar, qué programa de escasez, de lealtad, de falta de respeto a las instituciones, de endeudamiento, de no encontrar esa estabilidad económica que a través de distintos métodos hemos tratado de conseguir. Y sobre todo, quizá el mensaje más importante es que haciendo este recorrido, corazones, ya entendimos que el sistema no nos lo va a dar. Desde la generación perdida de finales del 19, de 1882, ya entendimos que el sistema no nos va a dar ni estabilidad, ni salud, ni educación, ni riqueza, y que esa es una fracción del despertar. Así que bueno, mañana empezamos con serie. Va a estar choncha, compleja. Cada capítulo nos va a ir llevando a una comprensión importante de nosotros, de nuestra psique, de nuestros bucles. Espero que te guste. Va a estar muy relacionada con esto que aprendimos hoy, tanto de las personas que vivieron en la escasez y que tuvieron que repararlo todo y no tirar nada, como las personas que están tanta distracción en la dopamina que tampoco ponen como mucha atención en otras áreas, ¿no? Metidas en los metaversos, en los juegos de video, en las pantallas, pantallas, pantallas. Y corazones,
Es impensable lo que se va a destapar el año 2026 a nivel tecnológico, ya usándose, yo lo acabo de ver con mis ojos, cómo es que friendly nos van presentando los robotitos y los monitos y con una vocecita llega a tu habitación y te deja el room service y te deja las toallas, el C-3PO es el R2D2 y de una manera muy friendly, ¿no? Te lo encuentras en el elevador, te abre el elevador, es decir, como si fuera tu amiguito, pero esa madre en realidad está grabando conversaciones, sacando fotografías, es decir, es un nivel de control de la matriz y estamos en la separación del trigo y la paja, estamos en la separación, bifurcación de las líneas del tiempo, pues ya se ve venir la generación alfa y beta perfilándose, entonces pues todos los que necesitamos comprender otras generaciones y quizá mediar, abrir tanto los excesos en todos los polos y comprender que cada generación tiene su reto, cada generación tiene su guerra, cada generación tiene sus pérdidas y carencias y cada generación busca absolutamente lo mismo, que podamos existir, crecer, multiplicarnos e irnos con cierto nivel de paz, que desde luego en la matriz de 3D pues no se consigue, se recuerda y se trasciende. Bueno, corazones, pues déjame tus comentarios y empezamos trabajo gordo mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.